13 de junio de 1800. Napoleón Bonaparte, primer cónsul de Francia, acaba de llevar a cabo una de las maniobras más audaces de la historia. Ha cruzado los Alpes, cubiertos de hielo con su ejército, para llegar por la retaguardia del ejército austríaco en Italia. Ha capturado Milán y derrotado a cada fuerza enemiga que ha encontrado hasta ahora. Todo va según lo planeado. Ahora Napoleón despliega sus fuerzas en un amplio cordón para impedir la huida del ejército austríaco del general Melas. El general Chabrán y 3.400 hombres custodian el río Po. El general Lapoip, con 3.500 hombres, es enviado a reforzarlo. El general Dessalles, con 5.000 hombres, se dirige al sur para bloquear el camino hacia Génova. Esto deja a Napoleón con solo 22.000 hombres, avanzando hacia el oeste, hacia las llanuras del Escribia. Pero el primer cónsul ha sido engañado por los informes excesivamente optimistas de sus exploradores y espías. Melas no planea retirarse. Ha concentrado 30.000 tropas veteranas alrededor de la ciudad fortificada de Alessandria. Están bien descansadas, abastecidas y tienen una gran superioridad en caballería y artillería. Y se están preparando para atacar. Sin ser conscientes de la amenaza inminente, el 13 de junio, el general Víctor y sus 2 divisiones lideran el avance francés hacia Alessandria bajo una fuerte lluvia. Sus hombres expulsan a una pequeña retaguardia austríaca del pueblo de Marengo, empujándolos hacia un puente fortificado sobre el río Bormida. Pero los franceses encuentran el cruce fuertemente defendido y, empapados y exhaustos, con la oscuridad cayendo, detienen la persecución. Semanas atrás, Napoleón había predicho que la batalla decisiva de la campaña se libraría en este mismo terreno, la llanura al este de Alessandria. Pero ahora está convencido de que Melas no se arriesgará a una batalla. Lo que él y sus hombres no pueden ver al otro lado del Bormida, porque no han encendido hogueras, son 30.000 austríacos reunidos para un asalto. En pocas horas, Napoleón descubrirá que su ejército está luchando por su vida. Amanecer, 14 de junio. Las fuerzas de Napoleón están desplegadas a lo largo de 8 millas de campo abierto y viñedos dispersos. Las 2 divisiones del general Víctor están más al oeste, sosteniendo Marengo y la carretera principal. Detrás de él, el general Lannes y varios regimientos de caballería. Napoleón, con la guardia consular y la división de Monnier, se encuentra aún más atrás. Las fuerzas de Melas están concentradas al oeste del Bormida, tras la cabeza de puente austríaca. Su jefe de Estado Mayor, el general Anton von Sack, ha planeado un asalto en 2 frentes. La división del general Ott cruzará el río y avanzará al norte hacia Castelseriolo. Melas, con el grueso del ejército, atacará directamente por la carretera principal en una mañana despejada. A las 8 de la mañana, los austríacos inician su avance. Los puestos de avanzada franceses son rechazados en la granja de Pedrabona. La división de Gardin sufre un fuerte bombardeo. Se retira para unirse al resto de las tropas de Víctor, que se están desplegando detrás del arroyo Fontanone. Este curso de agua estrecho y con laderas empinadas recorre todo el campo de batalla y se ha desbordado por las lluvias recientes. El único cruce fácil es un pequeño puente de madera. En la carretera principal y en la orilla opuesta, los hombres de Víctor están protegidos por árboles y sólidas casas de campo. A medida que los austríacos se acercan al Fontanone, son alcanzados por una lluvia de fuego de mosquete. Decenas caen mientras luchan por cruzar el arroyo. El general Hadik lidera una carga, pero cae mortalmente herido.
Tras varios ataques fallidos, los austríacos se retiran con grandes pérdidas. Al norte de la posición de Víctor, la brigada del general Bellegarde cruza el Fontanone alrededor de las 11 de la mañana, pero la división del general Lannes se posiciona en el flanco de Víctor. Rechazan a Bellegarde y restablecen la línea a lo largo del arroyo. Ahora es un día caluroso y húmedo de verano, mientras los ataques austríacos continúan y los combates se intensifican a lo largo del Fontanone. Más y más cañones austríacos son arrastrados al frente y comienzan a pulverizar la línea francesa. Durante toda la mañana, el ejército de Melas se ve obstaculizado por los estrechos puntos de cruce y el terreno pantanoso. La falta de previsión del general Zack respecto a estos cuellos de botella ha costado varias horas. Aún así, al mediodía los austríacos tienen 30.000 hombres y 92 cañones en posición. Aún se enfrentan únicamente a las cansadas divisiones de Lannes y Víctor, 16.000 hombres y 16 cañones. Los franceses necesitan refuerzos con urgencia, pero mientras los austríacos inician su siguiente ataque, Napoleón y el resto del ejército no aparecen por ningún lado. El mayor peligro está en el flanco derecho francés, donde la división del general Ott ha ocupado Castel-Seriolo prácticamente sin oposición y ahora amenaza el flanco de Lannes. Luego, los austríacos encuentran una brecha cerca del centro francés y lanzan 3 batallones a través del Fontanone. Más o menos al mismo tiempo, 1.500 dragones austríacos rodean el flanco izquierdo francés, pero son cargados y rechazados por la caballería pesada del general Kellermann. Los austríacos logran tomar la granja de la Stortigliona, amenazando el flanco izquierdo de Víctor. Una carga de caballería austríaca sobre el puente de Marengo también es rechazada por Kellermann, pero las probabilidades son abrumadoras. Algunas unidades francesas se han quedado completamente sin munición. Solo disponen de unos pocos cañones y su línea comienza a romperse, enfrentando el cerco enemigo. Las divisiones de Víctor son las primeras en ceder, perdiendo 400 hombres capturados en Marengo. Otros 300 soldados franceses quedan atrás en Casabianca, donde resisten obstinadamente durante varias horas. Cubierta por la 96ª semibrigada y la atenta caballería de Kellermann, la división de Víctor se retira media milla hasta Spinetta y sus viñedos circundantes. Los austríacos se derraman sobre el Fontanone. Lannes se repliega para mantener la línea francesa. Los héroes de Montebello están al borde del abismo. Cuando comenzó el ataque austríaco, Napoleón se encontraba a 7 millas de distancia, en su cuartel general, en Torre Garofoli. Aunque podía oír el distante estruendo de los cañones, no comprendía su plena magnitud y seguía centrado en bloquear la retirada de los austríacos. Recién a las 11 de la mañana, llegaron los informes que revelaban la gravedad de la situación. Napoleón sabe que no hay un segundo que perder. Rápidamente, garabatea una orden para Desailly, a quien había enviado a cortar la retirada enemiga y que ahora se encuentra a 4 millas de distancia. Pensaba atacar al enemigo. Ellos me han atacado. Ven en el nombre de Dios, si aún puedes. Envía la misma orden al general Lapoipe. Luego cabalga hacia el frente con sus únicas reservas, la división de Monnier y la guardia consular. Para las 3 de la tarde, Lannes y Víctor se han retirado casi 1 milla. La caballería austríaca sigue su retirada, obligando a los franceses a mantenerse en formación cerrada. Los cañones austríacos lanzan disparos que atraviesan las filas compactas. Sorprendentemente, los batallones franceses aún resisten. Cuando Napoleón llega,
Ve que la amenaza principal está en el flanco derecho, donde Ott está a punto de envolver el ala francesa. Para contrarrestarlo, envía la división de Monnier a Castelterriolo, obligando a Ott a desviar tropas. Pero eso aún deja libre a la división del general Schellenberg, compuesta por 4.000 hombres. Entonces Napoleón compromete su última reserva, 900 hombres de la élite guardia consular. Contra todo pronóstico, la guardia repele a la caballería enemiga y se mantiene firme en un tiroteo a corta distancia, mientras la infantería austríaca intenta ganar tiempo para que el resto del ejército se retire. Napoleón los describe como su reducto de granito. La leyenda de la guardia está naciendo, pero ahora están aislados y a punto de ser desbordados. Cuando los dragones austríacos atacan su flanco y retaguardia expuestos, el reducto se desmorona. La guardia se ve obligada a huir. Algunos se rinden, muchos son abatidos. Al final del día, la guardia ha sufrido más del 50% de bajas. Con la retirada de la guardia, Napoleón ya no tiene cartas que jugar. El ejército francés se retira lentamente entre los viñedos, golpeado constantemente por la artillería austríaca. Las bajas y los rezagados dejan apenas 6.000 hombres sosteniendo la línea francesa. El general Melas está convencido de que los franceses han sido derrotados. Habiendo resultado herido tras una caída de su caballo, cede ahora el mando a su jefe de Estado Mayor, el general Zack. Luego regresa a Alessandria para redactar un informe describiendo su gran victoria. Pero ha subestimado la resistencia francesa y la volátil fortuna de la guerra. El general Louis Desaix, de apenas 31 años, valiente, brillante y modesto. Napoleón describe su amistad como una que su corazón no tenía por ningún otro. Esa mañana sus órdenes eran dirigir la división de Boudet, 5.000 hombres, a cruzar el río Scrivia para cortar la retirada austríaca. Pero la lluvia reciente había elevado el nivel del agua y retrasado el cruce. Cuando Desaix escuchó el sonido de la batalla al norte, detuvo a sus hombres y envió un mensajero para obtener noticias. La orden desesperada de Napoleón no le llegó hasta el mediodía. Inmediatamente da la vuelta a su división y marcha hacia el sonido de los cañones. Desaix llega al borde oriental del campo de batalla a las 5 de la tarde para encontrar al ejército francés en plena retirada. Napoleón está en San Giuliano, a 5 millas al este de Marengo, donde se han reunido miles de soldados heridos. El ambiente es sombrío y desalentador, pero la noticia de la llegada de Desaix se propaga como una descarga eléctrica. ¡Aquí están! ¡Aquí están!, exclaman las tropas. Napoleón se llena de afán y energía. «Hoy ya hemos retrocedido lo suficiente», dice a sus hombres. «Sabéis que mi costumbre es dormir siempre en el campo de batalla». El ejército austríaco avanza en todos los frentes, pero ahora está disperso y desordenado, y ha desviado fuerzas al norte y al sur en un intento de rodear al enemigo. Además, el general Zack ha avanzado para liderar la persecución, cediendo el mando general al general Keim. Varios otros generales austríacos han resultado heridos. Las cadenas de mando se han vuelto peligrosamente confusas. Con las tropas frescas de Desaix, Napoleón prepara ahora un último contraataque desesperado con todas las fuerzas de apoyo que puede reunir. El general Marmont concentra todos los cañones disponibles, 18 en total, para bombardear a los austríacos. Entonces, con la 9ª semibrigada ligera al frente, comienza el ataque.
El fuego rápido de estos experimentados hostigadores tambalea el avance austríaco. El general Sack ordena traer más artillería y envía hacia adelante a sus granaderos de élite. La novena ligera se repliega. Para los austríacos parece que los franceses están retrocediendo una vez más. De repente, son sorprendidos por el resto de las tropas frescas de Desailly, que emergen sin previo aviso entre los viñedos. Desailly se une a la novena ligera y los lidera en una carga a bayoneta calada. En ese momento, recibe un disparo en el corazón y muere al instante. Al ver caer a su comandante, la novena ligera grita «¡Venganza!» y se lanza hacia adelante. El general Kellermann irrumpe con 400 jinetes de caballería pesada. Se estrellan contra el flanco izquierdo austríaco. Para aumentar el caos, un carro de municiones austríaco es alcanzado y detona en una tremenda explosión. El efecto combinado es devastador. Cunde el pánico, la moral se derrumba. En solo unos minutos, cientos de austríacos depongan las armas y se rinden. Miles más huyen, sembrando el terror entre las tropas de retaguardia. El general Sack, atrapado en la desbandada, está entre los 2000 prisioneros austríacos. En un instante, todo el impulso de la batalla da un giro de 180 grados. Miles de soldados franceses que estaban retrocediendo hace solo momentos se detienen y se unen al ataque. A medida que el centro austríaco colapsa, la división del general Ott queda peligrosamente expuesta. Sus hombres pronto se unen al resto del ejército en su carrera por escapar. Más tarde esa noche, el general Murat da el golpe de gracia, lanzando una última carga de caballería francesa que sella la victoria y empuja al enemigo de regreso a su cabeza de puente. La batalla de Marengo fue una de las mayores remontadas de la era napoleónica. Totalmente derrotados a media tarde, los franceses son completamente victoriosos al anochecer. Pero ha sido una jornada excepcionalmente costosa. Los franceses pierden una cuarta parte de su ejército en bajas, los austríacos más de un tercio. Napoleón en sí contribuyó poco a la victoria. De no ser por la pericia de sus oficiales, la firmeza de sus tropas y, sobre todo, la llegada de Desailly en el último momento, seguramente habría sido derrotado. El sabor de la victoria se ve amargado aún más cuando Napoleón se entera de que su amigo Desailly ha muerto. Le dice a su secretario: «Sí, Bourrienne, estoy satisfecho. Pero Desailly, qué triunfo habría sido si hubiera podido abrazarlo esta noche en el campo de batalla». En su lugar, cena solo, según la leyenda, con un plato improvisado con ingredientes locales, que más tarde se conocería como pollo marengo. El general Melas, conmocionado por su inesperada derrota, no sabe cómo reaccionar. Algunos de sus oficiales le instan a continuar la lucha. Otros le aconsejan escapar. Las fuerzas francesas se cierran desde todas direcciones. Con la esperanza de ganar tiempo, Melas propone una tregua para enterrar a los muertos. Napoleón se niega, a menos que Melas también esté dispuesto a discutir los términos para la evacuación austríaca del noroeste de Italia. Con poco margen para negociar, el anciano general austríaco acepta. Durante los días siguientes, Melas y Berthier negocian un armisticio completo. A cambio de un paso seguro de regreso a Austria, Melas accede a evacuar Piamonte, Génova y Lombardía. Francia volverá a dominar el norte de Italia. Napoleón ha conseguido su victoria y ha consolidado su posición como nuevo jefe de Estado francés.
Y lo que es más, la manera casi milagrosa en que ha triunfado le confirma más que nunca su destino especial. Los dioses de la guerra y la fortuna están con él. ¿Qué límite puede haber para sus logros? Ese invierno, Moreau inflige una segunda derrota aplastante a los austríacos en la batalla de Hohenlinden, derrotada en Italia y ahora también en Alemania. Austria finalmente pide la paz. El posterior Tratado de Lunéville establece que la frontera francesa se extienda hasta el río Rin. En Italia, las repúblicas hermanas de Francia son reconocidas oficialmente por Austria, y al año siguiente, Francia anexa Piamonte. Francia es ahora más grande y más fuerte que en ningún otro momento desde el reinado de Carlomagno, hace 1000 años. Le queda solo un enemigo: Gran Bretaña. En 1801, las victorias británicas en Alejandría y Copenhague demuestran que Francia no puede desafiar a Gran Bretaña ni en el mar ni en ultramar. Gran Bretaña ha visto derrotados a sus aliados continentales y Rusia amenaza ahora con la guerra. No tiene perspectivas de formar otra coalición para desafiar a Francia por tierra. Ambos bandos están agotados por la guerra. El resultado, tras meses de negociaciones: paz. Por primera vez en Europa en 10 años. ¿Cuánto durará? Nadie lo sabe con certeza.